¿Cuánta razón tuviste cuando dijiste en vida que Leonel era una mina de oro? Y yo le agrego que en ese momento era un diamante sin pulir y que ahora es un bello diamante, bien pulido, bien acabado, bien terminado. Ese es para el país y para el PLD, Leonel Fernández Reina. Porque conmigo ustedes me conocen, se va a lo firme, se va a lo decidido. Yo no soy un invento de última hora, yo no soy un capricho, yo soy un compañero que tiene más de 40 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo fui investigado y interrogado. Lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me enlodé. ¡Vivan los trinitarios de la República Dominicana! ¡Vivan Duarte Sánchez Chimella! ¡Viva la República Dominicana! ¡Muchas gracias! El 15 de marzo del 2020, Reinaldo Pared Pérez fue diagnosticado por médicos dominicanos con cáncer de esófago. Luego, como primera fase del duelo, no aceptó el diagnóstico y el 22 de ese mismo mes se dirigió a los Estados Unidos para una confirmación de su enfermedad. Efectivamente, el 25 de marzo del 2020, el propio Reinaldo confirmó en su cuenta de Twitter que ya era un hecho. Tenía un tumor maligno en el esófago, causado principalmente por la falta de sueño, el estrés y el consumo excesivo y abusivo de alcohol. Después del cáncer, 4 situaciones delicadas llevaron a que Reinaldo no esté hoy con nosotros y que partiera de este mundo con apenas 65 años. Pero una de ellas fue la que detonó todo y fue la gota que derramó el vaso en esta tragedia tan lamentable. El primer gran golpe que recibió Reinaldo fue en agosto del 2017, cuando comenzaron a someter y a apresar a funcionarios y exfuncionarios por el caso Odebrecht. Pero de repente Andrés Bautista, quien estuvo preso en Najayo por este caso, comenzó a acusar también a Reinaldo, porque él también había sido el presidente del Senado del 2016 al 2020, y fue tal vez el que más sobornos recibió de Odebrecht como pago de las gestiones y aprobaciones de los proyectos y grandes obras de infraestructuras. Eso tiene mucha lógica, porque si del 2016 al 2020 fue cuando Reinaldo fue presidente del Senado, y este también fue el periodo cuando Odebrecht construyó la mayor cantidad de obras en el país, tomando en cuenta que el modus operandi de esta empresa era el del soborno, el tráfico de influencia y el delincuencial, dirigido en el país por Manuel Estrella. Entonces es muy lógico pensar que Reinaldo fue el senador que más sobornos recibió para aprobar los proyectos en la Cámara de Senadores. En este caso, aún estando en el gobierno, cayeron presos Temístocles Montaz, Tommy Galán, Radamés Segura, Víctor Díaz Rúa, aunque a Reinaldo, al igual que a Julio César Valentín, le tocaba también ir presos, pero Danilo no lo permitió, debido a que era el secretario general del PLD, senador de la República, presidente del Senado, y por demás aspirante presidencial por el mismo partido. Pero lo que realmente buscaban Danilo y Jean Alain era apresar a los del anillo de Leonel y presionar a algunos empresarios que no se habían decidido entre si apoyar a Leonel o apoyar a Danilo. Yo no soy un invento de última hora, yo no soy un capricho, yo soy un compañero que tiene más de 40 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Un año más tarde, en 2018, Reinaldo
externó su intención de lanzarse a buscar la presidencia de la República para el 2020, confirmando también que no aspiraría más a la senaduría del distrito, posición que ocupó por 14 años, del 2006 al 2020. Para este entonces era muy obvio el enfrentamiento y la división que existía entre Danilo y Leonel. Así que Reinaldo se ofreció como un candidato de consenso que sería llevado por los dos principales líderes del PLD, ya que contaba con grandes atributos políticos, sobre todo discursivo y de motivación de masas, aunque no había construido una estructura suya, sino que contaba con la de Leonel, con la de Danilo y con la del partido en general. Para sorpresa del propio Reinaldo, ni lo apoyó Leonel, pero mucho menos lo apoyó Danilo. Leonel no lo apoyó porque quería ser él el candidato y no aceptaba delegar en otro para aspirar a presidente, sino que era él o que se hundiera el barco. En el caso de Danilo no lo apoyó porque consideraba a Reinaldo un hombre de Leonel. Pero de todos modos Reinaldo siguió con sus aspiraciones por un par de meses más. Después todos nos dimos cuenta que Danilo estaba interesado en buscar una nueva reelección para un tercer periodo como presidente del país, a lo que Leonel se opuso frontal y decididamente por el hecho de que ya había hecho 2 pactos con Danilo y ninguno de los dos había cumplido. Primero hizo un pacto en 2012 para dejarle claro a Danilo que le entregaría la presidencia de la República solo por un periodo, hasta el 2016, y luego Leonel retornaría a ocupar su silla presidencial que la heredó de Yolanda Reina. Una vez se hizo presidente, Danilo le dijo a Leonel que no le iba a entregar ninguna silla, sino que aspiraría de nuevo en 2016. Esto molestó muchísimo a Leonel y creó su plan para enfrentar a Danilo, pero el poder le jugó sucio, ya que por una estrategia montada por Hipólito Mejía y José Ramón Peralta, le trajeron Quirino a Leonel, y esto representó el golpe político más demoledor que haya recibido Leonel en toda su historia. Al punto que no le quedó de otra que estarse tranquilo y apoyar silenciosamente a Danilo otra vez en 2016, bajo un segundo acuerdo en el que Danilo le aseguraba que no volvía y que apoyaría a Leonel para el 2020. Y por eso en la Constitución del 2015 le pusieron claramente el transitorio de que Danilo no podía aspirar a la presidencia jamás en su vida. En 2019, cuando Leonel se entera que Danilo quería seguir siendo el presidente, porque quería empatarlo con 3 periodos presidenciales, Leonel se llenó de odio y de inmediato pensó en que la mejor solución para él era terminar de hundir ese barco y que se hundieran todos en el agua, y así ocurrió. Danilo tenía todo listo para modificar la Constitución en julio del 2019, para seguir aspirando, pero Leonel se alió con Abinader y con la Marcha Verde para impedirlo, al punto que también hicieron un lobismo agresivo y lograron que los gringos también se unieran a su causa en contra de Danilo, y a Danilo no le quedó de otra que echar a un lado su ego y olvidarse de modificar la Constitución. Es aquí entonces que surge de nuevo la figura de Reinaldo. Ya había un tranque político y personal entre Danilo y Leonel, que ni Leonel quiso apoyar a Danilo, pero Danilo tampoco quiere apoyar a Leonel para que sea el candidato del PLD en 2020. Danilo le propone a Leonel llevar a Margarita como candidata mutua, que sería apoyada por los dos, pero Leonel no quiso, porque eso era de él. Alguien propuso también a Reinaldo como candidato de consenso, pero esta vez ni quiso Leonel, pero tampoco quiso Danilo. Es entonces aquí que Danilo le propone a Leonel una convención. Esta vez Reinaldo renunció de sus aspiraciones para apoyar soterradamente a Leonel, mientras que Danilo y todo el gobierno volcaron su apoyo a favor de Gonzalo Castillo.
Efectivamente, Leonel perdió de Danilo esta vez y con Leonel también fue derrotado Reinaldo Pared Pérez, quien ya no sería ni presidente del Senado, ni senador, ni candidato presidencial, ni presidente, pero tampoco estaría en el gobierno, sino que pasaría a la oposición después de más de 20 años ocupando cargos electivos y estando en el gobierno. Todo este proceso, el estrés constante y el consumo excesivo de alcohol terminaron enfermando a Reinaldo, y aquí en el país le diagnosticaron el inicio de un tumor en el esófago, el cual confirmó desde Estados Unidos el 25 de marzo del 2020, apenas 4 meses antes de las elecciones, cuando ya todo estaba definido a favor de Luis Abinader. Cuando el PLD sale del poder, Reinaldo cayó en depresión, no tanto ya por el cáncer, ya que estaba en su etapa inicial y podía ser curado con tratamientos especializados, sino porque se sintió derrotado, inútil, angustiado, frustrado, desconsolado, sin poder, sin apoyo político y traicionado por Danilo Medina. Esto lo llevó a una depresión aguda e irreversible que lo sumió mucho más en el alcohol, y el cáncer, que parecía manejable, terminó adueñándose de su cuerpo. Este tumor se convirtió en un monstruo imparable que lo destruía poco a poco, consumiendo su cuerpo hasta llegar a pesar tan solo 90 libras. Luego comenzaron a mencionar su nombre para ser incluido en varios de los expedientes que elaboró Jenny Berenice, más otros expedientes que venían nuevos. A Reinaldo le habían informado que sería allanado y que también sería apresado. Esto lo llevó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Al ver la preocupante situación de su hermano, Sigfrido Pared Pérez le dio seguimiento y le recomendó que se fuera de retirada a su villa de playa en Juan Dolio, comprada con los sobornos de Odebrecht. Él así lo hizo, pero lamentablemente en esa misma residencia fue encontrado sin vida tras haberse dedicado a quemarropa. Lo más extraño de esta muerte es que se encontraba solo en el lugar y que en vez de una fueron 2 detonaciones que se hizo. También resulta extraño que el lugar donde se encontró estaba totalmente limpio, sin ningún rastro de ningún fluido. Como Reinaldo estuvo envuelto en muchos actos de corrupción y ya estaba en lista para ser sometido y apresado, se especuló mucho que un empresario de mucho poder le mandó a dar para abajo para que no lo mencionara en los interrogatorios. Claro, este caso nunca se investigó, nunca se dio una versión oficial ni de la familia, ni de la policía, ni de nadie, sino que todo se quedó en secreto y se asumió como una muerte que se provocó él mismo. Yo entiendo que este es un caso que debe ser investigado y debe reabrirse para llegar a la verdadera causa o motivo que lo llevaron a terminar de esta manera tan trágica. Y que ahora es un bello diamante, bien pulido, bien acabado, bien terminado. Ese es para el país y para el PLD, Leonel Fernández Reina.